somos compas. Karen Vega de Querido Dinero ya llegó para hablar de dinero con nosotros. Karen, quiero que me digas, por favor, en qué nivel de no tengo dinero estás. Tú bien, ¿no? Tú bastante bien porque tú le sabes a estos temas. Sí, si estamos en un nivel del 1 al 10, fíjate que en 5, porque si lo ponemos más alto no te esfuerzas en generar más. Bueno, eso sí, ok. Pues mira, ya decía el otro día, mi relación con el dinero no es mala, afortunadamente. Antes sí, muchísimo. Como que no me alcanzaba, estaba muy en esa mentalidad de, oye, no alcanza, no hay. Y creo que nos pasa muchísimo, ¿no? Pero bueno, una vez que llega esta cuestión de la lana y que demás, que no sé cuánto, y de pronto sacas una tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces dices, bueno, me lo merezco, y das el tarjetazo. O luego es como de, bueno, estoy gastando más de lo que gano, y cuando volteas y ves el estado de cuenta, ahí es cuando uno empieza a sentir la tensión en la espalda, ¿no? Y entonces cada que suena tu teléfono dices, no inventes, son los del banco, me voy a esconder. Exacto, ¿no? O se acerca la quincena y ya te estás temblando. Ya sé, Karen. Entonces hoy vamos a platicar de un tema súper importante que es el estrés financiero. Muchísimos mexicanos y la falta de sueño también se puede presentar porque estás pensando en tus deudas, ¿sí o no? Totalmente, y es justo lo que decíamos de que el tema del dinero no es nada más de números, es una cuestión totalmente emocional, y justo el tema del estrés financiero, ahorita que acabamos de ver los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Financiera del 2023, nos dijeron que 4 de cada 10 mexicanos sufren de estas enfermedades, y la verdad es que es muchísimo. Sí, oigan, a ver, vamos a hablar de cosas serias, como dice Juan Gabriel, que me pueden suceder. A ver, díganme, ¿a quién le ha pasado esto? De estar dormido y de pronto te despiertas y es como, no, ya valió. O sea, voy a empezar a analizar y sobrepensar y buscar la forma de en qué momento llegué a este punto de mi vida en que mis deudas no me dejan dormir. ¿Qué es esto? No, Karen, ¿Qué me pasó? ¿Qué deuda estoy pagando? Dios mío, ya suéltame. Mira, no me ha pasado, espero que nunca me pase, por favor, pero esto es común. O sea, 4 de cada 10 mexicanos sufren enfermedades por estrés financiero. ¿Y qué son? O sea, ¿cómo se manifiestan? Mira, primero entendamos el estrés financiero como esa ansiedad o preocupación que nos provoca el tema del dinero, ya sea por deudas o cualquier otra situación que tenga que ver con que tengamos que pagar algo, nos va a estar afectando nuestro bienestar tanto físico como emocional. Y es justamente un ejemplo, es como ese nudo que dices en el estómago cuando ves una factura y dices, no la puedo pagar, no me alcanza, ¿qué voy a hacer? Sí. Y eso es lo primero que se nos genera. Entonces, el tema del impacto en la salud es súper identificable porque como toda la ansiedad y como todo el estrés, nos provoca colitis, nos provoca tensión, cambios en la presión arterial, muchos problemas que se reflejan en lo físico y obviamente nos quita el sueño. Exactamente. A ver, ¿y qué causa el estrés financiero? ¿En qué momento? Es como justo en el momento en el que alguien que nos está escuchando en este momento dice, no, me tengo que poner las pilas y estar súper trucha porque yo no quiero caer en esto. Mira, las causas regulares que tenemos de esto, primero es la falta de control con nuestro dinero, y aquí nos vamos a ir un poquito más específicos al tema de gastos inesperados o necesidades básicas, porque justamente aquí tenemos una diferencia. Los gastos inesperados, que pues obviamente no estamos preparados siempre si no tenemos un fondo de emergencia, y el tema de necesidades básicas cuando nos empiezan a incrementar la renta, la comida, la educación y todas las cosas que tenemos que pagar mayormente. Entonces regularmente esas no las podemos controlar al 100. Obviamente podemos hacer estrategias como el tener ahorros para quitarnos un poquito ese peso, pero no las podemos controlar. Y por el otro lado tenemos también el tema de los que nosotros provocamos, que es el tema de las deudas, los pagos, y no puede ser nada más con amigos y familiares, también con el banco, con la tarjeta de crédito, sí, por no tener el autocontrol que habíamos mencionado, y aquí son cosas que nuestras decisiones son las que nos afectan. Ok, aquí yo tengo una pregunta. Dicen por ahí, y lo leí en Querido Dinero, que hay que tener 2 tarjetas de crédito. O sea, la primera es que tenga un fondo muy alto, que es para imprevistos, ¿no? O sea, como de que no, toco madera, pero de que un accidente, una enfermedad o algo así que a lo mejor no puedes costear, puedas tener como ese colchoncito y decir, bueno, no la estoy utilizando, no la voy a ocupar para comprarme esas pantuflas de conejo increíbles que acabo de ver en cualquier tienda departamental, pero sí para algún momento de la vida que esperemos no se necesite, pero lo tienes ahí como por cualquier cosa. Y la otra, que es como una tarjeta que no supere
tu sueldo mensual, o sea, que sea más o menos así como de esa cantidad y que la puedas utilizar para, no sé, algunas cosas que te sacan del apuro. ¿Cierto, falso? ¿Qué recomiendas? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Karen? Totalmente cierto. De hecho, lo ideal es justo que no tengamos más de 2 tarjetas porque se vuelve muy complicado manejarlas. Okay. Y como decías, hay una que podemos buscar aquí, las que tienen beneficios, no sé, de cashback, de puntos, o que vamos a estar utilizando todo el tiempo para nuestros gastos comunes, siempre y cuando, recuerden, con la tarjeta de crédito paguemos por completo. Ya lo habíamos mencionado, el tema de ser totaleros, de pagar todo lo que consumimos y lo que debemos, entonces eso lo tenemos que hacer y esa nos puede ayudar muchísimo para mejorar nuestro historial crediticio o simplemente para nuestras compras de siempre. Okay. Y la otra, como dices, la poderosa, que es en donde sí tenemos mucho crédito, porque en caso de que se presente alguna emergencia o algún gasto que es mucho más grande, la tenemos ahí de respaldo. ¿Cuál es lo que no tenemos que hacer con esto? No generarnos más estrés utilizando las 2 tarjetas sin control y solo porque tenemos mayor crédito, pues lo vamos a usar para vacaciones, para gastos, para todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se nos hace bien fácil y es que ni siquiera es que sea una extensión de tu sueldo las tarjetas de crédito. Exacto. Es algo que tendrás que pagar sí o sí, tarde o temprano. Ahora, preguntas por acá que nos hacen. Karen, oye, cuéntanos qué onda con el pago mínimo. ¿Por qué no pagar el pago mínimo? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué truculento hay por acá detrás del pago mínimo? El pago mínimo únicamente nos va a servir para mantener nuestra deuda al corriente, pero no estamos abonando nada a capital. Si nosotros de la deuda que tenemos son 10 pesos y empezamos a ver el pago mínimo, probablemente únicamente 50 centavos están destinando a ese pago mínimo de nuestra deuda y lo demás son intereses y comisiones que nos cobra el banco. Entonces, cuando nosotros pagamos el mínimo, sí, no nos vamos a tener un problema de que no estamos pagando a tiempo, pero nunca va a bajar nuestra deuda. Ah, ok, entonces tú das el pago mínimo, pero al siguiente mes vas a darte cuenta que tu deuda ya creció, o sea, no se eliminó, nada. Subió, se puso peor, ¿no? Y ahí es en donde los intereses de la tarjeta que tenemos nos afectan mucho, porque justamente como dices, de repente agarramos cualquier tarjeta que se nos presenta o que nos recomienda a alguien y no revisamos la tasa de interés, y ahí cuando empezamos a ver que tenemos tasas de interés de 140, 240, pues las deudas se vuelven impagables. Entonces hay que tener mucha precaución en qué decidimos para eso. 100%, aparte ahí es cuando empieza el estrés financiero y vámonos con datitos random que tenemos por ahí de qué onda con los mexicanos. O sea, a ver, díganme la verdad, ¿quién tiene dinero extra al final del mes? ¿Qué dices? Salí, pero bien librada, y aparte un guardadito. Cuéntanos, exacto, Karen. Durmiendo tranquila. Sí, cuéntanos qué porcentaje de mexicanos nunca tienen dinero extra al final del mes. El 45.9% de los mexicanos. Siempre llegan con problemas de que la quincena no alcanza y se nos hace larguísima. Entonces es muchísimo, es 45.9, es muchísimo. Es muchísimo. Oye, aquí sí aplica el hashtag megachale. O sea, uno dice, ¿qué está pasando? Oye, a ver, ¿qué porcentaje de mexicanos no pueden enfrentar gastos inesperados? Cosas que suceden, la vida está viva y está en movimiento y pueden pasar cosas que tú dices, no hombre, esto no me lo esperaba. Y de pronto, no sé, necesitas dar una fuerte cantidad de dinero porque vas en periférico y de pronto caes en un bache y ya valió el amortiguador, ¿sabes? O sea, y la llanta y demás. ¿Quiénes no pueden enfrentar gastos inesperados? ¿Qué porcentaje? Aquí nos dicen que el 34.6% de los mexicanos no podemos enfrentar estos gastos. Y como dices, son los que más llegan a suceder y ahorita en época de lluvia, peor. Híjole, y luego, ¿quién ha aplicado el que llega así con la tía Lourdes, ¿no? Tía, no me presta 500 pesitos para salir de la quincena. Lo hemos aplicado. ¿Qué porcentaje de personas en México hacen esto? Este es el más alto, es el 63.2%, entonces más de la mitad de los mexicanos hemos aplicado esto. Híjole, solicitaríamos un préstamo a familiares o amistades. Un clásico de clásicos. Y bueno, ya dimos estos datos que sí son alarmantes, Karen, pero vamos ahora con las conclusiones y qué podemos hacer para salir victoriosos. Justamente, creo que tenemos que empezar a entender que el dinero también nos va a afectar mucho en la salud física y mental. Entonces, si nosotros tenemos una buena salud financiera, tenemos que entender que esto no es un lujo, es una necesidad para evitar el estrés que tenemos y vivir tranquilos, porque si nosotros no tenemos educación financiera, que es la clave para disminuir el tema del estrés financiero,
no vamos a poder hacer nada. Así que, ¿cómo lo vamos a lograr esto? Ya lo hemos dicho muchas veces, es importante crear un presupuesto, ahorrar para emergencias y sobre todo gestionar nuestras deudas de manera responsable y entender que las tarjetas ni los préstamos son dinero que no tenemos que pagar. Así que una buena salud financiera va a reducir el estrés, mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo nos va a permitir aprovechar esas oportunidades y hasta vivir la vida feliz. Eso, pues amén, que así sea, y no se olviden de aplicar el 50-30-20, 50% de tus gastos, de tus entradas pues, que vayan para los gastos fijos, renta, deudas, y demás, ¿no? Colegiaturas. 30 para los gustitos, ¿sí o no, Karen? Correcto, el Netflix, los conciertos y todo lo que nos encanta estar consumiendo. Y el 20% para el ahorro, ¿ok? Una vez dicho esto, Karen Vega, nuestra gurú de las finanzas y querido dinero, gracias. Nos escuchamos la otra semana en punto de las 4 de la tarde con más datitos y pues sí, en este camino para enderezar el sendero de la vida adulta y financiera, ¿ok? Gracias, Aura, claro que sí, nos vemos la próxima semana. Bueno, pues te abrazo, cuídate mucho y vámonos, ahorita regresamos. Esto es Keep Driving con Aura Ramírez. ¡Wow!